Oye. Hola hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cómo se encuentran? Yo dije que no les iba a contar esto, pero la verdad es que yo estoy triste, hermanos. Xochitl sabe por qué. Xochitl, ¿por qué ando triste hoy? Ayer perdieron las Chivas, hermanos. Ayer no solo perdieron, quedaron eliminados del torneo, pero bueno. Ay, y dicen por ahí, si algo funciona, no le muevas. ¿Cómo se encuentra usted, hermano? O sea, yo sé que no todos comparten a lo mejor el gusto. Yo si me hubieran puesto hace 8 días a compartir, me hubiera visto muy contento, porque hace 8 días ganaron, eliminaron a Tigres. No, no es cierto, es broma. Hermano, bueno, habíamos estado y habíamos iniciado nosotros una serie. Alguien, bueno, yo ya ahí aparece el título, le iba a preguntar. La serie que iniciamos se llama Cartas a una fe divergente, pero por cuestiones técnicas la suspendimos 3 semanas. No sé si recuerda, la primera semana que la suspendimos, nuestro pastor nos habló sobre el ayuno y la importancia de. Después celebramos a los niños y hace 8 días celebramos a las madres. Entonces, 3 semanas suspendimos el sermón, la serie de sermones, pero esta semana la retomamos. ¿Alguien me puede decir sobre qué va la serie? O sea, ¿qué libro? Bueno, ahí va a salir el libro, pero ¿qué cartas vamos a estudiar? Alguien que no sea David. ¿Cuál es? Apocalipsis, la carta de Apocalipsis. Vamos a estudiar las cartas de Cristo a las iglesias de Asia Menor en Apocalipsis. Xochitl, ¿me puedes ayudar con algo? Hoy vamos a comenzar con la primer carta y como le habíamos dicho, le vamos a entregar una tarjetita. Vamos a estar haciendo esta dinámica en la que esta es una tarjetilla que es tipo sticker. Si usted la puede, la despega, la puede pegar en alguna parte, ¿verdad? ¿Dónde la va a pegar? Pues usted sabe, pero son 7 tarjetitas, 7 calcomanías. Al finalizar la serie, vamos a ver quién cumple con ellas, quién las ha memorizado y quién nos puede dar. Aquí vienen datos, hermano, no es solamente el nombre. Viene datos, mire, por ejemplo, iglesia de Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor. Habilidad especial, discernimiento espiritual, y es algo que vamos a estar viendo ahorita a lo largo del sermón. Repártelas, por favor, a cada uno. 10 pesos les cobras. No, no es cierto, son gratis, hermanos. Después, debilidad, que han dejado el primer amor, y vienen algún par de datos ahí. No es solo guardarlo, es estudiar, meditar en esto, hermano. Entonces, antes de comenzar o antes de meternos de lleno al sermón, me gustaría hacer un breve análisis, una breve recapitulación de lo que hemos visto hasta este punto. En nuestro primer sermón, hermanos, nosotros establecimos algo que va a gobernar cada sermón de esta serie. Es Cristo no observa, o Cristo no mira a la iglesia desde lejos, sino que camina en medio de ella, con ojos de fuego que lo penetran todo. Los ojos de fuego, le decía yo en el sermón anterior sobre esta serie, que los ojos de fuego de Jesús representan unos ojos que están juzgando a la iglesia. Cristo no solo está viendo a la iglesia, Cristo no solamente se está paseando por la iglesia, sino que está haciendo un análisis. Cristo está juzgando a la iglesia. El pasaje dice que es con una espada en la boca, que es su palabra, con las estrellas, los mensajeros de las iglesias sostenidas en su mano derecha. Y lo que vio en las 7 iglesias de Asia Menor, hermano, le comentaba yo la semana pasada, en el primer sermón, que no fue lo que ellas creían que Cristo veía, ni siquiera es lo que ellas predicaban que tenían, sino era el análisis de lo que Cristo veía, porque cada una a su manera habían tomado la fe y la habían ido distorsionando poco a poco, y es algo que vamos a ver en las siguientes semanas, que ellos, el mensaje que los apóstoles, que las personas predicaron en las iglesias, se distorsionó y que poco a poco fueron perdiendo algo, y de eso trata la divergencia,
que no todas perdieron lo mismo, o no todas se fueron hacia el mismo lado, sino que cada una perdió y se desvió de alguna manera. Este tipo de estudio, hermano, nos va a ayudar a hacer un autoanálisis y ver cómo estamos nosotros, cómo está nuestra vida espiritual, cómo hemos aceptado la fe en Cristo y cómo es que nosotros vivimos con esa fe. Recordamos, hermano, que el hilo... bueno, aquí estoy ya. Recordamos que el hilo de esta serie, el hilo que va a conectar todas las cartas, ¿alguien podría decirme qué es lo que dice al final de cada una de las cartas sin excepción? Repite un mismo mensaje hacia las iglesias. ¿Qué es ese mensaje? ¿Qué es lo que va a conectar cada una de las cartas? Correcto. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, esta es la frase clave de toda la serie. El problema de fondo de en cada divergencia no es solo doctrinal, es neumatológico. Es decir, una iglesia que ha dejado de escuchar al Espíritu Santo es una iglesia que se desvía. Vamos a cambiar el generalismo. Un cristiano que ha dejado de escuchar, vamos a cambiar cristiano por iglesia, y un cristiano que ha dejado de escuchar al Espíritu Santo es un cristiano que se va a desviar. Sánchez, ¿podrías ayudarme? Vamos bueno, ahí, híjoles, no olvídalo. Así déjalo. Hermano, bueno, ahora vamos a pasar a nuestro sermón, en nuestro sermón completo. Y voy a invitarles, si puede abrir su Biblia junto conmigo, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. De antemano me disculpo, se me olvidó prenderles la luz. Y ahorita el teléfono está grabando, entonces no se las podemos prender. Así que si no ven, me disculpo, discúlpenme a mí. Entonces, si ya lo tienen, me gustaría darle lectura en voz alta y que usted pueda seguirlo con su vista. Dice la palabra de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Nota cómo hasta este punto pareciera que Cristo está viendo en la iglesia en Éfeso una iglesia muy buena, una iglesia doctrinalmente sana, una iglesia espiritualmente correcta, porque le dice, has sufrido, has padecido y sigues firme, has escudriñado las enseñanzas y has guardado lo bueno. Sin en cambio, los siguientes versículos dicen, del versículo 4 en adelante: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El versículo clave, la frase que va a conectar toda la serie: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana nos acercamos ante tu bendita presencia, Dios. Te damos gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos, por mis hermanos que no han podido estar con nosotros, Señor, aquellos que estén enfermos, aquellos... Tú conoces las situaciones, Señor. Mis hermanos que están trabajando, Padre, bendice su vida, bendice lo que ellos estén haciendo, donde quiera que estén, Señor. Y permítanos en esta mañana, Señor, gozarnos, aprender de ti, Señor, y sobre todo analizar, Padre, qué es lo que quieres decir a nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por todo esto y ponemos este tiempo en tus manos. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén
y amén. Dicen que un hombre una vez, vamos a llamar a este hombre David, no se crea, un hombre mayor, un hombre adulto, se encontraba en la casa de su difunto padre, su recién fallecido padre, y dice que estaban moviendo cajas, estaban viendo qué cosas tenían que tirar, qué cosas tenían que mover, y de repente el hombre fue hacia un armario y en la parte alta del armario encontró una caja. Así que él tomó la caja, la desempolvó y cuando la abrió, hermano, dice que encontró cartas que su madre había escrito para su padre. Ya ambos padres habían fallecido, pero dice que algo le llamó la atención. Las cartas venían fechadas, todas las cartas traían una fecha. Pero llegaba un punto en el que el hombre dejó de abrir esas cartas y tenía muchas cartas que estaban selladas. Dice que el hombre se quedó atónito y dice que al fondo de esto estaba una Biblia vieja. Las cartas, todas estas cartas estaban escritas con puño y letra de su madre, la cual había fallecido hace 10 años. Él tomó cada una de estas cartas, las abrió una por una, todas, todas las que estaban selladas, todas las que estaban sin abrir, y él se puso a analizar. Entendió que su padre había recibido cartas, había comenzado a abrir las cartas, pero llegó un punto en el que él dejó de abrir las cartas. En algún punto del camino dejó de leerlas. No hubo un momento de ruptura, no hubo una pelea decisiva, no hubo una decisión de alejarse, solamente fue dejando de leerlas poco a poco hasta que un día, hermano, le dejó de importar. Analicemos esta historia y notemos algo muy interesante. ¿Ustedes creen que el amor de este hombre hacia su esposa murió de golpe? Dirían incluso, a lo mejor los hermanos casados van a poder darnos más luz a los que no estamos casados acerca de esto. Dirían que el hombre dejó de amar a su esposa y por eso dejó de abrir las cartas. Yo me atrevería a decir que no la dejó de amar. Simplemente que el amor se enfrió. Simplemente que el amor comenzó a enfriarse. El amor comenzó, la indiferencia gradual fue más grande que el amor apasionado que este hombre podría haber tenido por su esposa. Hermano, piensen en esa imagen. Y esto es exactamente lo que Cristo le dice a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, el pasaje que acabamos de leer. ¿Se da cuenta que el Señor no acusa a la iglesia de odiarlo? No acusa a la iglesia de haber permitido, y lo vamos a ver más adelante, que hay iglesias que permitieron entrar a personas que no tenían una buena enseñanza. ¿Se da cuenta que el Señor incluso los elogia por ser apasionados en la fe? Sin en cambio, hermanos, los acusa de algo mucho más grave, mucho más silencioso, pero mucho más peligroso. El versículo 4 en concreto dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Las cartas, hermanos, seguían llegando. Sin embargo, al igual que este hombre casado, los de la iglesia en Éfeso las comenzaron a guardar. En algún punto dejaron de abrirlas. Lo vamos a ver ahorita. Bueno, de hecho, vamos allá. La iglesia en Éfeso, hermano, para entender el peso del diagnóstico hay que entender quiénes eran los hermanos de Éfeso. Debemos dejar por sentado, hermanos, que esta no es una iglesia débil, no es una iglesia descuidada, sino todo lo contrario. Eran en muchos sentidos la iglesia modelo del primer siglo. Algo así, no es cierto. Algo así como Gracia en Nuevo Laredo, ¿no? La iglesia modelo. Piense eso, hermano. Éfeso era la ciudad más grande de Asia Menor. En la ciudad de Éfeso era sede del templo Artemisa. Ese templo es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hermano, en esa ciudad, Pablo es quien funda la iglesia. Pablo es quien funda una de las congregaciones más sólidas. Pablo pasa más tiempo en Éfeso que en cualquier otro lugar.
Yo sé que si le preguntara a Osvaldo ahorita, Osvaldo me podría decir con lujo de detalle en fechas y lugares el viaje, los 3 viajes misioneros de Pablo, ¿verdad, Osvaldo? Uy, que sí, Osvaldo. En uno de esos viajes, hermano, Pablo llegó a Éfeso. Y Pablo tenía la costumbre de estar en una iglesia, llegaba a la sinagoga, predicaba el evangelio, algunos cuando creían los bautizaba, y después de haberlos bautizado, sucedía algo. Pablo enseñaba a personas y se iba. Hay versículos en el libro de Hechos que incluso dice que instituía ancianos en la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo no se podía quedar. Pablo no se iba a quedar. Pablo estaba periodos de 6 meses, periodos de 1 mes, y después partía. Los 3 viajes misioneros de Pablo es eso. El primer viaje va y siembra, va y planta, va y comparte el evangelio en algunas iglesias. Y sus otros 2 viajes, Pablo visita de nuevo cuenta las iglesias. Sin embargo, hermano, es importante recalcar que Pablo pasa en Éfeso la mayor cantidad de tiempo que en cualquier otra de las iglesias. Según datos bíblicos, Pablo pasó 3 años en Éfeso, 3 años trabajando en la iglesia en Éfeso. A partir de Hechos capítulo 16, 18, es cuando Pablo llega a Éfeso y Pablo bautiza a la gente. La gente ya, esta carta es complementaria también con Corinto, porque el trabajo completo no es de Pablo, porque cuando Pablo llega a Éfeso ya había pasado otro hombre llamado, y él me dice el nombre del otro hombre que había estado en Éfeso. Así te doy chance, bro. Empieza con A el nombre. A. Apolo, no lo vamos a meter en jaque. Apolo ya había estado en Éfeso y cuando Pablo llega, ya hay gente bautizada. Y Pablo llega y la gente le dice, ya nos bautizamos, Pablo. Y Pablo le dice, qué bien, entonces han recibido el Espíritu Santo. Y les dicen, es que no nos sabíamos que había Espíritu Santo, porque debemos entender que el bautizo o el bautismo que Apolos predicaba era el bautismo de Juan el Bautista, el cual era un bautismo de arrepentimiento y no un bautismo para salvación, como el que predica o el bautismo que predicaba Pablo y el bautismo que predicamos nosotros. Entonces Pablo lo que hace es bautizar a la gente y se congrega ahí por 3 años con la iglesia en Éfeso. Hermano, Pablo también dedica una carta que hoy se llama, una de las cartas de Pablo llamada, y va para los de Éfeso, Efesios. La carta a los Efesios es la carta que Pablo escribe. Si me lo pregunta, hermano, y para dimensionar un poco lo que es la iglesia de Éfeso, debemos entender que no es la única carta. O sea, Juan, también está la carta de Apocalipsis. Sí, pero también recordemos que otra de las personas que sirvió en Éfeso es el joven Timoteo, el discípulo de Pablo. Y Pablo le ha escrito 2 cartas a Timoteo, el cual donde estaba sirviendo, donde estaba ministrando, en Éfeso. Entonces ya tenemos 4 cartas de Pablo. Después también se dice que al final de su vida, ya los 90 años, una de las personas que estuvo en Éfeso, según la historia, eso ya no es bíblico, es historia, es el apóstol Juan. El apóstol Juan que está escribiendo la carta de Apocalipsis o que está escribiendo el libro de Apocalipsis, fue anciano en esta iglesia. Y se cree que al menos las 3 cartas del apóstol Juan, no el evangelio, sino las 3 cartas de Juan, son escritas también en Éfeso. Entonces, si ya tenemos una carta que escribe Pablo, una carta que escribe Cristo, 2 cartas al ministro de la iglesia que es Timoteo y 3 cartas de Juan, son 7 cartas. ¿Se da cuenta la importancia de esta iglesia? Es decir, no es una iglesia simple, no es una iglesia menor, no es una iglesia común y corriente. Es una iglesia, hermano, que tiene expectativas de toda la gente. Cristo mismo le dedica la primera de sus cartas a esta iglesia. ¿Se da cuenta la relevancia que tiene la iglesia de Éfeso para la iglesia, el cristianismo del primer siglo? Es importante entender. Hermano, cuando Cristo los evalúa en Apocalipsis, lo primero que ve antes del diagnóstico, antes de decir algo, les dice, yo conozco tus obras.
yo conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, y me encanta porque dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. También les dice que has resistido a los nicolaitas. Los nicolaitas eran seguidores de un hombre llamado Nicolás, que en Hechos es mencionado como uno de los 7 diáconos, pero según la historia, Nicolás llega a un punto en el que se desvía, distorsiona el evangelio y quiere comenzar a predicar un evangelio diferente. Y los de Éfeso le dicen, Nicolás, o a sus seguidores, aquí no vengas con tus cosas, aquí no vengas a enseñar cosas que no, ellos resisten las enseñanzas malas. ¿Se da cuenta? Trabajo arduo, paciencia, intolerancia al mal, discernimiento doctrinal, resistencia al sufrimiento sin desmayar. Una trayectoria impresionante. Los de Éfeso no eran tibios, no eran negligentes, eran en todos los sentidos una congregación sana. Sin embargo, hermanos, Cristo tiene algo en su contra. Una sola cosa, y Cristo lo señala, pero una cosa tengo contra ti, les dice. Hermanos, esa sola cosa es suficiente para amenazar con remover su candelero, es decir, con remover lo que está sucediendo. Hermanos, quisiera señalar solamente 2 puntos acerca de esto. El primero de ellos es, la ortodoxia sin amor no es fidelidad. Lo voy a volver a repetir. La ortodoxia sin amor no es fidelidad. Juan, ¿pero qué significa ortodoxia? Lo que ellos hacían, revisar, analizar, escudriñar, ser hasta cierto punto cuadrados con las enseñanzas, lineales. Sino nosotros como Iglesia de Cristo tenemos uno de nuestros, ¿cómo se puede decir? No es doctrina como tal, pero sí una de las cosas que rigen las enseñanzas de la Iglesia de Cristo es que donde la Biblia habla, nosotros hablamos. Y donde la Biblia calla, callamos. Es decir, no podemos nosotros imponer una ley humana. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Y los de Éfeso hasta cierto punto eran eso. Ellos cuidaban. ¿Cómo les vas a ir a cuentear si fueron instruidos por Pablo, por Timoteo, por el mismo apóstol Juan? No es fácil cuentearlos. Hermano, hay un fenómeno dentro de la psicología de relaciones llamado distancia funcional. Ocurre en esos matrimonios de larga duración donde la pareja sigue cumpliendo todos los roles, conviven, se respetan, cumplen sus responsabilidades. Y lo voy a decir con mucho respeto, pero han perdido la intimidad real. Cuando digo intimidad real, no me refiero a lo sexual. Me refiero a ese compañerismo, hermanos. Me refiero a esa confianza que debe existir o que debe regir un matrimonio. Desde afuera todo parece en orden. Desde adentro hay un vacío que ninguno de los dos sabe muy bien cómo nombrar. Tal como el salmista lo mencionó en ese salmo. Detrás de la puerta, la verdad es otra. Dice, todo parece tan normal delante de la gente, ¿no? La que nos mira pasar por la calle sonriente. Pero detrás de la puerta, la verdad es otra. Es lo mismo que sucede con esto. Lo interesante, hermanos, es que la distancia funcional no nace desde el conflicto. Nace exactamente. La pareja aprende a funcionar tan bien juntos que ya no necesitan conectar para sobrevivir. Los hábitos reemplazan el afecto, el protocolo reemplaza la presencia, saben exactamente qué hacer y cuándo hacerlo, pero ya no saben por qué es que tienen que hacerlo, ya no saben qué tanto importa lo que hacen. Hace unos días veía un video en Facebook, justo de eso, de un señor que se levanta o va a la tienda y siempre trae un detalle para su esposa y ya no lo entrega, ya simplemente va y lo deja en un lugar y la esposa sabe que ahí está. Y de alguna manera uno los ve y piensa, qué bonito matrimonio, qué bonito, qué esposo tan atento. Pero ¿por qué se hace lo que se hace? Esa es la pregunta que debe regirnos siempre. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hermanos, eso, lo que Éfeso tenía con Cristo o con la pasión por el Espíritu, era eso, distancia funcional. Seguían haciendo todo correctamente. ¿Trabajaban? Claro que trabajaban.
¿Eran pacientes? Claro que eran pacientes. ¿Tenían discernimiento doctrinal? Claro que tenían discernimiento doctrinal y era impresionante, mejor. De hecho, el discernimiento que se le menciona a Éfeso no se menciona a ninguna de las otras 7 iglesias. Creo que ni Pablo menciona algo así. Si vamos a los Gálatas, ¿qué les dice, bro? Yo sé que es tu versículo favorito. Nueva versión Nuevo Laredo. No, sí, le dice Gálatas insensatos. Incluso hay unas versiones que le llama Gálatas tontos, Gálatas estúpidos incluso. Entonces, no había discernimiento. Incluso con los efesios, Pablo da clase. Pablo enseña muchas cosas, pero no da ese punch o no señala lo que Cristo sí está señalando. La iglesia en Colosenses no señala, Tesalónica no lo señala. ¿Quién más? A la iglesia en Roma no lo señala. La iglesia en Corinto mucho menos. La iglesia en Corinto le señala todos los pecados que tienen y en lo que deben mejorar. Juan nunca en sus cartas señala algo así. A Timoteo, a Tito, a nadie se le señala algo así. Sin en cambio, Cristo sí lo hace. Cristo señala lo bien que está haciendo la iglesia. Sin embargo, hermanos, el amor que originalmente los movía a hacer todas las cosas que había dejado de ser el motor. En algún punto el motor se había convertido en el deber, y el deber sin amor es una forma muy sofisticada de vacío o de estar vacío. Hermanos, la frase que Cristo usa en el versículo 4 es precisa y deliberada. Dice, has dejado tu primer amor. ¿Se dan cuenta que el Señor no señala que lo perdieron? No señala que el amor se les escapó accidentalmente, sino que la palabra que el Señor usa, o la palabra apiemi en griego, dejado, implica, la palabra es un verbo. ¿Se dan cuenta del verbo? Vamos a ver a los que estudian. Uy, ¿qué describe un verbo? Bueno, Irene se está riendo. Vamos a ver. Ah, no, hombre, Xochitl. Una acción. Y la acción dice que yo hago algo. Si yo ahorita pateo la mesa, obviamente la mesa se va a romper. Pero mi acción es patear. Y Pablo les dice que ellos han dejado, Cristo les dice que ellos han dejado. Obviamente, hermanos, note que esa acción no es algo que uno puede decir, ay, fue un accidente, porque no es accidente. Una vez fui al cajero, fui a sacar dinero, tenía un trabajo, y me acuerdo que tenía yo un teléfono chiquito, un Motorola muy bonito, y llegué y se me hizo fácil dejarlo sobre el cajero. Hice mi transacción y me fui. Gracias a Dios regresé y ahí estaba mi teléfono. Nadie se acercó al cajero. Pero si alguien hubiera tomado el teléfono, ¿yo podría decir que me lo robaron? No, porque yo dejé el teléfono ahí. Lo que Cristo está señalando es eso. No es que el amor se escapó sin que se dieran cuenta, es que en algún punto los efesios soltaron ese amor. Quizás sin notarlo, quizá poco a poco. ¿Cómo fue? No lo sabemos, pero sabemos que sucedió. Ahora, Juan, me estás hablando de un primer amor, pero ¿qué es ese primer amor? ¿O a qué se refiere el primer amor? El contexto lo define por sí solo, hermanos. Pablo también les había escrito años antes a la iglesia en Éfeso, desde la misma, o a la iglesia misma en Éfeso. Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Voy a leer solo una parte, no es necesario que lo busque, solo si quiere anotar la cita, ahí está presente. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigaos y cimentaos en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Te voy a compartir algo, hermano. No es parte del sermón, pero ayer justamente yo vi el primer amor en una persona. En la mamá de mi cuñada, cuando mi hermano se casó, nos hicimos muy cercanos.
no fuimos solamente familia política, fuimos familia. Ellos, la señora o hasta la fecha va por temporadas a la casa y vive cerquita, no vive lejos, vive a 3, 5 minutos, o sea, 10 minutos. Y a veces va y se queda una semana y solo va a su casa, deja ropa sucia y regresa. Somos muy unidos. Un hermano de mi cuñada, cuando mi hermano y mi cuñada se casan hace cerca de 14 años, este muchacho se va a vivir con nosotros. Y yo crecí con él, o sea, yo tenía 15 años, 16 años, a lo mejor 17 cuando mucho, cuando mi hermano se casa. Y yo crecí, él está todavía, se había ido en el 2024 se fue a Houston. Entró bien, pero en el proceso todo se torció. Y el jueves mi mamá me escribe temprano y me dice, Juan, nos acaban de llamar y el ICE agarró a Jera. Yo me puse muy triste, hermanos, porque es mi hermano, es mi amigo, bueno, más que mi amigo, es mi hermano. Y, y yo estaba muy preocupado por la mamá. La hermana, la señora Rosita, se bautizó hace 8 meses. Yo ya estaba aquí bueno, yo estaba casi reciente a venir para acá, fue que ella se bautizó y a lo mejor ya tiene el año. Y ayer me habla y estamos hablando porque estamos en contacto para saber qué va a pasar con Gerardo. Y me habla y me dice, lloró porque obviamente es mamá y sufre por ello. Pero me dice, pero ¿sabes qué, hijo? Dice, yo sé que es el plan del Señor. Yo sé que el Señor tiene el control. ¿Qué va a pasar? Yo sé que el Señor nos va a dar solución. Y después de esa frase, ella comenzó a hablar con tanta tranquilidad, hermanos. Y al final dijo, no sabes, dice, ¿cómo le agradezco a Dios permitirme conocerlo? Dice, porque si yo no tuviera a Dios, a Jesús en mi corazón, dijo, yo no sé cómo estaría ahorita. Y eso es el primer amor. El primer amor, lo que Pablo está diciendo, es el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Cómo le dices a alguien que tiene un hijo en la cárcel por algo y aunque es inocente y solo por estar en otro país, lo han agarrado, yendo a su trabajo honradamente, que el Señor tiene el control? Es ilógico, hermanos. Pero ella lo demostró ahí. Ella dio cátedra de ello. Y ese es el primer amor. El primer amor del que Pablo no es un sentimiento nostálgico de los primeros días de fe. Es una orientación del corazón. Una vida arraigada en el amor de Cristo, motivada por ese amor, desbordando ese amor hacia afuera. Juan también lo describe en su primer carta, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado primero. El primer amor es siempre una respuesta y no una iniciativa. Cuando se pierde, lo que queda es actividad religiosa sin origen. ¿Se acuerda que yo le he hablado acerca de los diferentes tipos de amor? El primer amor, hermanos, es ese amor ágape, de venir de Dios. Esa paz que solamente Dios puede dar. Pablo lo había anticipado, lo que estaba sucediendo con los efesios. Usted recordará el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios es conocida como la epístola del amor. ¿Por qué? Porque Pablo habla del amor. El amor es paciente, es bondadoso, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y Pablo da una cátedra. Sin embargo, hermanos, Pablo también dice, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y entendiese toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Se da cuenta la importancia, hermanos? Porque el primer amor del que nosotros podríamos hablar es amar a las personas. Bueno, podríamos amar, muchas veces se entiende, que el primer amor es solamente hacia Dios. Es solamente hacia arriba. Pero lo que tanto Cristo como Pablo están diciendo, que en lo que el primer amor, el verdadero amor se revela, es en amar a las personas. ¿Cómo amamos a la gente que nos ofende? Es algo que solamente el Señor hace.
¿Cómo perdonamos a cuando nos han ofendido de distintas maneras? Solamente el Señor sabe cómo hacerlo. ¿Cómo sucede? No lo sé. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice, sobrepasa nuestro entendimiento. Sin en cambio, hermanos, nuestro trabajo es amar. Pablo lo señala y dice, no dice poco a poco, no dice menos efectivo, dice nada. La suma de toda la ortodoxia de Éfeso, el trabajo, la paciencia, el discernimiento, sin amor, vale exactamente lo mismo que nada. Hermano, nosotros podemos venir a la iglesia, ocuparnos en todos los ministerios que hay, hacer todo lo que pensemos, y si el primer amor hacia Dios y hacia mis hermanos falta, dice Pablo, te sirve como si mejor no hicieras nada. Hermano, la trampa en la que Éfeso cayó y la trampa en la que muchas veces nosotros también caemos es esta. El trabajo arduo puede mantenerse sin amor. La paciencia puede mantenerse sin amor. El discernimiento doctrinal puede mantenerse sin amor. Incluso puede afinarse sin amor. Todo lo que Cristo elogió de Éfeso puede existir perfectamente sin el amor. De hecho, en algunos casos funciona mejor sin él, porque a veces el amor complica las cosas, hace que te duelen las personas, hace que te importe el resultado, hace que no puedas ser mente eficiente. Un cristiano, una iglesia que ha perdido el primer amor puede volverse extraordinariamente eficiente, disciplina interna, todo en orden, y aún así estar completamente vacío. ¿Quién produce este amor? ¿Nosotros? No, hermanos. Es el Espíritu Santo. De hecho, en lo que Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, capítulo 5, 22, en lo primero que el fruto del Espíritu se revela es en el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Dice, pero sobre todo, amor. Segundo punto, hermanos. El arrepentimiento tiene dirección y tiene costo. Volvamos al hombre de la primera historia que le contaba. Dice que después de abrir todas las cartas, pasó horas leyendo las cartas que su madre había escrito a su padre, y lo que encontró en esas páginas no era lo que esperaba, no era resentimiento ni queja, era amor sin reservas, detallado, específico, completamente entregado. Su madre escribía sobre cosas pequeñas. Una de las cartas decía, yo recuerdo una tarde que caminamos juntos. Otra decía, recuerdo la pequeña broma que dijiste en la cena el día fulano del día tal. Otra especificaba la forma en la que él dormía. Cosas, hermano, que solo nota alguien que estaba mirando con amor. Él se dio cuenta cuando le estaba leyendo estas cartas, que su padre había tenido enfrente de él durante todo el tiempo que estuvo casado con su mamá, tuvo el verdadero amor frente a él. Décadas de amor concreto, específico en sus condiciones, y sin embargo lo había dejado de abrir. Esa noche, él tomó una decisión. Llamó a sus propios hijos, los cuales ya eran adultos, y les dijo que quería hablar. No era sobre el funeral, no era sobre trámites, era sobre ellos, sobre cómo estaban realmente. Se dice que terminó con una conversación incómoda, larga, con silencios que dolieron, pero era el primer paso de regreso a algo que habían dejado de abrir hacía mucho tiempo. El arrepentimiento nunca es solo reconocer lo que se perdió, es dar el primer paso de regreso, aunque nos cueste. Cristo no deja a Éfeso simplemente con el diagnóstico. Les da instrucciones específicas en el versículo 5 y las 3 palabras que usa pueden servirnos como mapa. Recuerda, le dice, por tanto, ¿de dónde te has caído? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, no como un ejercicio de nostalgia, sino como un diagnóstico honesto. Pregúntate, hermano, ¿he caído del primer amor? ¿Siquiera conozco este primer amor? ¿Cómo es tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Es el amor el motor? ¿Qué hay de diferente? Arrepiéntete. La palabra que se usa para arrepentirse en griego es metanoía, que es un cambio de mente, un cambio de dirección. No es sentirse mal por lo que pasó,
es girar. La dirección no importa. No que te sientas peor, sino que te pide que te muevas. Haz las primeras obras. Este es lo que sentías antes, porque los sentimientos no se ordenan. Dice, haz. Vuelve a las prácticas que nacían del amor cuando el amor era genuino. Después, hermano, en el versículo 7, el mismo cierre de todas las cartas, sin embargo, añade una promesa para aquel que escuche. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida, el mismo árbol que aparece en Génesis y en Apocalipsis 22, primer y último libro. La comunión plena, ese árbol no es un fruto como tal, sino la comunión plena con Dios, la comunión restaurada, la comunión sin barreras. ¿Se da cuenta qué es lo que Cristo ofrece? Cristo ofrece restaurar la relación con Dios. Hay una razón, hermanos, por la que Cristo da instrucciones y no solo diagnóstico. Aquí me fueron. Recuerda, arrepiéntete y haz. Sí. Perdón, es que mi mamá. Dice, el problema de Éfeso no es irreversible, pero sí es urgente. La amenaza del versículo 5 es real. Dice, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Esto es definitivo. El candelero todavía está encendido, pero todavía hay tiempo. Eso dice algo sobre la naturaleza del amor de Cristo, hermanos. Cristo no busca una emoción en la iglesia. Cristo no busca una emoción que la iglesia no puede fabricar. Cristo está buscando dirección, un regreso activo, voluntario y costoso. El amor como decisión antes de ser sentimiento. El amor como obediencia antes de ser una experiencia. Hermano, quiero comenzar a cerrar esta mañana. Y quiero hablarte de 2 puntos, pero solamente una aplicación. El primer punto nos ha mostrado que la ortodoxia sin amor no es fidelidad, que es posible, que es común hacer todo mientras estamos internamente mal. El segundo punto nos muestra que el arrepentimiento tiene dirección y tiene costo, que Cristo no pide que fabriquemos un sentimiento. Y esta mañana, hermanos, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo volvemos al primer amor? ¿Qué hacemos para volver a ese primer amor? Me gustaría dejarte 5 aplicaciones prácticas. 5 aplicaciones prácticas y sencillas para este primer amor. Ay. ¿Se repitió? ¿Ah? Perdón, hermanos, es que siempre que está Sánchez ahí, me falla la presentación. No, no es cierto. Primera aplicación. Vuelve a la palabra sin agenda. No para preparar una clase, no para ganar un argumento, solo por leer. El primer amor nació leyendo y puede renacer en ese camino otra vez. Juan, pero no sé qué leer. ¿O cómo empiezo a leer la Biblia? Comienza a leer el Evangelio de Juan. Comienza el primer libro que leas, o el libro que comiences a leer esta semana, sea el Evangelio de Juan. No lo hagas por tarea, no lo hagas por compromiso, no conmigo, sino con Dios. Ve, entiende, conoce lo que Juan dice acerca de Cristo en esos primeros capítulos. Segundo, ora como si alguien te estuviera escuchando. Juan, ¿cómo que si alguien me estuviera escuchando? Dios me escucha, claro, Dios te escucha. Pero ¿cómo oramos cuando sabemos que tenemos a alguien al lado? ¿Oramos igual? No, hermano. Nuestra mente nos juega. Ora como si tuvieras a David al lado de ti. ¿Cómo orarías si el pastor estuviera escuchando cómo oro todas las noches? Así ora. Muchas personas han reducido la oración a una lista de peticiones. Sin embargo, hermanos, el primer amor oraba diferente. Conversaba, se detenía, escuchaba. Dedica 10 minutos esta semana a orar sin pedir nada. Solo habla, solo escucha. El amor se alimenta de la presencia de Dios y
y la presencia se cultiva en la oración. Una vez, hace muchos años, me acuerdo que estaba platicando con un amigo y yo le decía, te voy a decir, me había gustado una muchacha y yo le estaba contando a él. Y yo, hermanos, tengo esa costumbre de que cuando oro, yo le cuento todo a Dios. Y yo le decía a mi amigo, es que estaba orando esto y se lo conté que me gustaba una muchacha. Y él se quedó así. Me dijo, ¿qué? ¿Tú le dices a Dios que te gusta a alguien? Pues sí. O sea, porque ¿quién más puede orientarme acerca de eso sino Él? ¿Quién más puede decir cómo me siento o de con qué debo tener cuidado sino Él? Bueno, así tú. Algo en el trabajo, algo en el camino, cuéntaselo al Señor. Ora al Señor. No digo que no, pero esta semana haz un esfuerzo de no pedirle a Dios, sino simplemente orar con Él, hablar con Él. Lo hemos dicho varias veces, ¿cómo se cultiva una relación? Hablando. El amor no nace de simplemente miradas o simplemente pedir, se habla. Tercero, recuerda el momento en que todo cambió. Cristo dice, recuerda de dónde caíste. Eso implica que hay un punto de referencia. Para muchos, un momento, una noche, una conversación, un texto bíblico que lo cambió. Vuelve a ese recuerdo con honestidad, no con nostalgia. ¿Qué tenías entonces que no tienes ahora? ¿Qué hábito dejaste? ¿Qué relación espiritual se enfrió? Cuarta, esta es la más interesante. Sirve a alguien sin que nadie lo sepa. El primer amor siempre se desbordaba hacia afuera. Una de las señales de que el amor está vivo es que no puede contenerse. Busca expresarse a las personas. Esta semana es algo concreto por alguien de la congregación. O dices, Juan, no veo a los hermanos. Hermano, tu vecino, alguien de tu entorno cercano. No lo anuncies, no lo publiques. Simplemente haz lo que eso tiene. Yo me acuerdo, tengo una historia y creo que al final se complementa, ¿va? Una vez en el colegio, en una de las clases nos pedían un libro como de este vuelo, que costaba, no me acuerdo cuánto costaba, el verde de historia de la iglesia. Y me acuerdo que yo estaba endeudadísimo con libros. Y yo decía, no, pues yo creo que... Y es bien importante porque literal a veces uno tiene que leer todo prácticamente porque va haciendo uno, el hermano en esa clase son cuestionarios, pero pregunta por una página, o sea, de respuesta, no es, sino tiene que desarrollar completamente. Y era de ese libro. Y yo me acuerdo que yo estaba pensando, no sé cómo le voy a hacer. Y un día llegué, ahí en el colegio hay buzones con nombres, y yo tenía mi buzón personal. Y me acuerdo que llegué y ahí estaba el libro. Y yo creo que yo me quedé así de... Y le dije a la hermana encargada, hermana, creo que se equivocaron. Me dijo, no, si un hermano vino y te lo dejó. Y yo quedé así de, ¿quién? No quiso que lo sepas. Me dijo que no quería que supieras quién era. Yo no sé quién me dio ese libro, hermano, pero me sirvió, ahí lo tengo arriba. Me encanta y me sirve. Y yo eso lo recuerdo con mucho cariño. ¿Quién fue el hermano? No lo sé. Pero yo le di muchas gracias a Dios. No sabes qué impacto puede tener y a veces no necesitamos hacer algo costoso. A veces, no sé, puedes hacer hiciste una comida que dices, me quedó bien rica esta comida. Un platito y llévale a la vecina. Bendícelo con eso. Juan, la vecina no tiene necesidad. Es el gesto, hermano. Simplemente por tener algo con ellos. Quinto y último. Dile a Cristo lo que está pasando realmente. No lo que crees que Él quiere escuchar. No la versión presentable de tu vida espiritual. No lo que está pasando realmente. Habla desde la frialdad, el cansancio, la distancia, el vacío. El primer amor, hermano, no tiene miedo de la honestidad. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que nosotros veíamos que Cristo está con ojos de fuego. Es decir, Cristo ya lo sabe. A veces somos como ese fariseo, ¿no? En la historia que Jesús cuenta, está un publicano llorando arrepentido diciendo, pobre de mí, pecador. Y el fariseo dice, bueno, pues es que yo no soy tan malo, Señor. Yo pues sí me equivoco, pero no soy como este. A veces así somos. Señor, me equivoqué, pero tú sabes que le echo ganas, Señor. Tú sabes que... Deja eso de lado esta semana. Ora, arrepiéntete. Hermano, el hombre de la historia nunca supo por qué su padre dejó de abrir las cartas.
Nunca supo y nunca lo sabrá. Sin embargo, el hombre solo tiene un paquete de sobres amarillos que su padre había guardado. Lo que sí sabe es esto. Cuando esa noche llamó a sus hijos y tuvo esa conversación larga e incómoda, algo que llevaba años cerrado se abrió. No con experiencia mística, sino con una decisión sencilla de hacer lo que había dejado de hacer. Cristo le dice a la iglesia en Éfeso y también nos lo dice a nosotros hoy. No tienes que fabricar el fuego, no tienes que volver a sentir lo que sentiste el primer día, solo tienes que comenzar a abrir las cartas. Pero hay algo, hermanos, que necesito decir también, porque, hermanos, a lo mejor no todos hemos experimentado ese primer amor. A lo mejor venimos a la iglesia, conocemos los textos, sabemos las respuestas correctas, pero, hermano, también a lo mejor no hemos experimentado ese primer amor. Para quienes no han experimentado ese primer amor, la enseñanza es sencilla. El llamado del Señor está hoy. ¿Cuándo? Hoy. Bueno, entonces, hoy. El Señor, a lo mejor, mira, en la clase de discipulado estábamos hablando acerca de la venida del Señor. Y yo les decía a los muchachos, ¿a ustedes les gustaría ver el cielo abrirse? Si el Señor les diera a elegir entre morirse y ver cómo el cielo se abre y Cristo desciende y los ángeles bajan y la gente comienza a subir, dirían, prefiero morir y aparecer en el cielo o verlo. A lo mejor tú dices, Juan, es improbable que el Señor venga esta semana. A lo mejor sí, te la voy a comprar, no sabemos cuándo va a venir. Pero experimentar el amor del Señor, eso es importante. Y esta parte va en doble sentido. No viene hoy, no viene mañana a lo mejor. Posiblemente no, pero posiblemente sí. Ahí te la dejo, lo dejo sobre la mesa. ¿Viene hoy? Posiblemente no, pero posiblemente sí. Juan, pero yo no soy tan malo, yo creo que sí me salvo. La Biblia es clara y dice que se arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor. Es decir, una relación genuina. Cierro, hermano, el primer amor. La carta sigue llegando, la carta sigue ahí, sigue hablando. Ya sea que la hayas dejado de abrir durante años o que nunca la hayas abierto. Sin embargo, la pregunta de esta mañana es la misma. ¿Cuánto tiempo llevas guardando las cartas? Si ya la experimentaste, si ya la leíste y la has guardado, ¿cuánto tiempo lleva eso? Si ha llegado y dices, todavía no la quiero abrir, ¿cuánto tiempo? El mensaje es claro. Recuerda de dónde caíste, arrepiéntete y haz las primeras obras. O si es la primera vez, simplemente ven, simplemente acércate. Con sed, con el vacío, con todo lo que eres, eso es suficiente para empezar. El Señor cierra esta carta y vamos a hacer esta dinámica de cerrar todas las cartas con la misma, pero con la misma frase que conecta, pero también con la promesa. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la promesa esta mañana es, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Vamos a orar.